la universidad pública y le dejo un producto editorial. Un poco es esa la carrera. En el medio trabajé para el Banco Interamericano de Desarrollo, para el desarrollo de centros comerciales a cielo abierto en la ciudad de Buenos Aires, pero y en el medio, siempre digo, es bueno cuando estudias poner en práctica. En el medio, justo de la maestría, yo desarrollé una marca importante para América Latina en 22 países que fue Quinta Fondo. Muchos la conocerán, estuvo por Fox Sport y América Latina. Bueno, desarrollé esa marca que tenía una cartera de productos amplia, desde calzado, indumentaria, gafas. Bueno, llegamos a hacer hasta productos para tuning automotor. O sea que una cartera de productos importante. Así que ese es más o menos mi recorrido en el campo laboral, ¿no? Tu recorrido, exactamente. Y en algún punto, ¿cómo fue? ¿Empezaste a recibir, porque bueno, hoy en día asesorás a muchísimas empresas, trabajás mucho con CAME también, ¿no es cierto? ¿Y cómo fue ese paso, digamos, desde el marketing practicante, ¿no? A ver un poco más, tener más una visión más, amplia y de pronto concentrarte en lo que quizás te conocemos más, pero vos nos podés corregir, en la economía de a pie, justamente como se llama tu libro último, ¿no? Es decir, la economía y lo que le pasa, por ejemplo, y aquí vas a tener a mucha gente interesada en eso, lo que le pasa al comerciante pequeño, mediano, e incluso el grande, es decir, en estos momentos en donde, por ejemplo, uno de los grandes desafíos es pensar en cómo es y cómo va a ser el consumo y eventualmente qué cosas se pueden ir haciendo, ¿no? ¿Cómo conectarías vos estas dos cuestiones que tanto manejas, el marketing con las cuestiones de economía tan, digamos, del día a día o de economía empresarial o de economía micro? Yo tuve suerte, Néstor, mucha suerte, pero también la Ajá, suerte la busqué, de estar en lugares donde yo quería acercarme. ok. Y creo que eso también es importante. Uno tiene que buscar los lugares donde quiere estar. Y si bien yo asesoro a empresas pymes, generalmente trabajo para grandes empresas. ¿Por qué trabajaría yo una persona para grandes empresas si tengo la mirada más micro? Porque mi mirada es la de la microeconomía. Bueno, de hecho, me contratan de las grandes empresas, porque justamente las grandes empresas, ¿dónde terminan vendiendo sus bienes y servicios? Y al minorista tradicional, al consumidor final, al retail. De hecho, si yo le brindo una conferencia, por decir una empresa, a una empresa muy importante de bebida alcohólica, como puede ser una cervecera, evidentemente, ¿a quién se lo brindo esa conferencia? Quizás a los distribuidores. Los distribuidores que son pymes. Entonces, la realidad que el dato microeconómico yo veía que no estaba muy desarrollado en Argentina, y sobre todo sobre comportamiento del consumidor, que en definitiva es un poco la lectura de la demanda, la proyección de la demanda en los mercados, tan importante para desarrollar un plan de marketing estratégico y operativo. Generalmente cometemos el error, y ese es quizás lo bueno de ir a la universidad porque te da metodología, de arrancar por lo operativo. O sea, Claro. nosotros arrancamos al revés. O sea, muchas veces queremos arrancar por lo operativo y no tenemos en claro el plan estratégico de marketing. Claro, ¿no? No pensaste antes de salir a correr, ¿no? Esto de no sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Sí, y además yo cada vez veo que ese plan estratégico tiene que estar en permanente revisión. Si bien uno tiene una visión, una misión, tiene objetivos, el contexto de cambio muy dinámico. Bueno, fíjate lo que pasa en la pandemia. Tenés que Ujú. romper los libros y abrirlo de vuelta. Porque, Totalmente, exactamente. de hecho, les digo a todos los que nos están escuchando, los que tienen, algunos no se las puedo ni contar, si están en el área de marketing en alguna empresa, quédense tranquilos que somos el área más recortada. Hoy, Claro. realmente un profesional se ve con todas las letras porque tiene que administrar escasez, pero escasez de en serio, ¿eh? Sí, sí. Y eso es muy interesante porque, en definitiva, todos están administrando escasez y gana aquel que tiene mayor, digamos, expertise para administrar escasez, pero también es muy inteligente para entender el ciclo de la economía, el ciclo de vida de los productos, cómo está actuando esa demanda,
para ser muy certero, porque encima vos tenés pocos recursos, tirás una bala, la tenés que pegar, no tenés mucha pólvora acá. Entonces, son momentos muy, pero muy interesantes, donde creo que, en definitiva, todos los que hacen un buen laburo de marketing en contextos de crisis tienen un nivel de penetración cuando el ciclo de la economía comienza a revertirse. O sea, cuando en algún momento Argentina salga de esta maldita recesión que siempre tenemos en serrucho, ¿no? El otro día estaba mostrando un gráfico, es un serrucho perfecto la economía argentina desde el año 2002 al 2020, vos ves en 20 años, cuando me refiero a serrucho es, la economía crece, cae, hace pico y valle, ¿no? Cae, Sí. cae. Y siempre alrededor, el eje del medio es el 0%, ¿no? Exactamente, y la realidad que es una situación donde Argentina no puede salir, y también hay que administrar la comercialización de bienes y servicios en los mercados en ese contexto, lo cual nunca te garantiza un ciclo de crecimiento permanente del entorno de la economía. Además de algo de que yo digo es muy importante conocer de macroeconomía y de microeconomía. ¿Y por qué lo digo? Porque en definitiva hay variables que las estudiamos, que son las variables incontrolables, donde en Argentina perdura digamos, lo incontrolable. Lo incontrolable en Argentina es permanente casi, ¿no? Sí, en efecto. Ayer entrevistábamos a Carlos Melconian, ¿no? Con Johnny, a la tarde. Entonces yo le hacía una pregunta a Carlos y le preguntaba sobre, bueno, este deseo del Banco Central de la República Argentina, por una parte, emitir mucha moneda y por otra parte, tener la intención de traer 135.000 millones de dólares que están fuera del sistema para que vengan a invertir en Argentina. Entonces, la respuesta es básica. O sea, ¿cuál es el grado de previsibilidad de que yo traigo esa guita si cuando con Macri la blanqueé y me dijeron que me iban a sacar bienes personales? El mismo gobierno que lo puso lo volvió a incorporar. Este gobierno que vino subió las alícuotas del 2015 y ahora quieren incorporar un impuesto sobre impuesto de la riqueza sobre los mismos bienes. El grado de previsibilidad de la economía argentina es nulo, y a eso le tenemos que sumar por lo menos 3 variables que nos tocan fuerte a nosotros, dentro de las incontrolables que pesan en las controlables, que son inflación, porque hay que administrar precio y hay que administrar costo, el tipo de cambio, porque en definitiva el tipo de cambio mueve una variable muy importante, y yo creo que también en materia de desarrollo de producto, fíjate que esa variable que es incontrolable y los que estén en grandes empresas ya la comienzan a ver, que implica un control de precio. Un control de precio implica que el área de marketing empieza a generar nuevas categorías y productos para rentabilizar la operación de la empresa. Porque eso también comienza y vuelve a pasar. Estaba hablando la semana pasada con un jugador importante del área de consumo masivo y ya me volví a decir lo mismo. Desgraciadamente vamos a tener que sacar de circulación producto y volver a desarrollar otros productos para poder rentabilizar la operación, porque no podemos seguir más desde marzo con el mismo congelamiento de precios sobre nuestro producto. Vamos a tener que sacarlo, el nivel de esto es claro, esto siempre pasa, ¿no? Revitalizar segundas y terceras marcas también. Siempre, yo lo que llamo es reprimarizar la economía y reprimarizar el área de marketing también, porque en definitiva, en muchos casos se quiere cosechar valor en el precio, incorporando atributo, pero también te pasa que por otro lado hay que ver si el nivel de ingreso, el poder adquisitivo del salario, eso lo permite. Tampoco es tan sencillo. Claro. Y además tenés una competencia y además estás en un contexto. Mira, justo me estaban consultando ahora del Economista sobre el tema de la hora 12, ¿no? Que querían que le pase mi opinión. Y en definitiva, yo lo que estoy viendo en ese campo es que me parece que todos estos planes de fogonear consumo con la variable precio congelada también generan mucha distorsión. O sea, vos tenés que generar un nivel de stock terrible, que tenés que reponer insumos, materias primas a otro precio, y termina generando también un problema importante
sobre el mercado. Si bien vos garantizás o financiás al bolsillo del consumidor con este tipo de planes, si vos controlás todos los precios de la economía, en algún momento eso es una olla a presión muy importante, ya lo hemos vivido en otro ciclo de la economía. Damián, mientras le cuento a la gente que la idea es que vos no vas a hacer una presentación, sino que vamos a charlar, por lo cual yo ya los invité por escrito, por el chat, a que empiecen a hacer sus preguntas. La idea es que ustedes pregunten y Damián nos va a ir dando su parecer en cada una de ellas. Yo voy a ir tratando de moderar, sobre todo cuando se repiten, etcétera. Y entonces, dicho esto, te quería preguntar, Damián, bueno, entonces estamos en una situación que para los marketineros va a ser difícil, porque siempre es difícil, digamos, entre paréntesis, pero digamos, particularmente en esta situación en la cual vos tenés que, por un lado, tratar de salir a capturar el mayor share of wallet del cliente, porque, bueno, es parte de tu intención en general, con un wallet, una billetera cada vez más chica, y además con precios cada vez más comprimidos por el hecho de que no tenés una demanda floreciente, sino probablemente todo lo contrario. En tanto que la competencia también allí sigue queriendo lo mismo que nosotros, ¿no? ¿Qué tensión más compleja, no? ¿Se te ocurre alguna idea sobre qué tirarle a la gente respecto de qué mirar, qué cosa mirar primero? No vas a tener la respuesta de la vida, porque esto incluso nadie la tiene y cambia día a día, digamos, pero ¿qué mirar hoy en día frente a este contexto? Tiene que ver mucho con la mirada también de visión, porque si nosotros nos vamos a enmarcar en que estamos en crisis y tenemos que lidiar con todo eso, seguramente lo que te va a pasar es que tu competidor esté lidiando con todo eso, se frustre y termine no haciendo nada. O sea, termine en la inacción. Lo que mayormente sucede en estos contextos es que los sectores inaccionan. Es decir, hacen un stop y el and go es más para adelante. Yo creo que son momentos muy importantes para sembrar valor y cosecharlo en otro momento. Porque generalmente la acción es anticíclica, en el sentido de que la mayoría se retrae, te queda mucho espacio no visible para poder desarrollar productos, para tener ingeniería de marca, desarrollar otro tipo de categorías necesarias. Seguramente, vos lo decías, ir más hacia categorías que estés participando dentro de lo que sería la matriz estratégica de mercados, más guiada al liderazgo en costo del mercado y no tanto a la diferenciación. Seguramente vas a tener que trabajar y lidiar con esa situación. Lo que le pasa a la mayoría de las primeras marcas, fíjate lo que termina sucediendo, es que tienen un nivel de precio, digamos, superior a esas segundas marcas. Las segundas marcas ganan en volumen y no pueden despojarse de ese nivel de precios, por lo cual lo que terminan haciendo es ofertando la categoría por canales, viendo cómo se promociona por sectores, viendo cómo desarrollan estrategias de venta por volumen. No hay mucha inteligencia en eso, yo veo. Creo que se comoditizó tanto que hacen todo lo mismo. Creo que también ahí habría que hacer una reingeniería en el actual contexto, porque yo digo, el 22 de septiembre invito a que lean, el 21 de septiembre, día de la primavera, invito a que lean el informe de ingresos. Para los que estudian marketing es muy importante el informe de ingresos del INDEC, distribución del ingreso. Porque eso nos va a dar pauta también de con qué bolsillo contamos. Claro. Y yo les adelanto que el bolsillo, el último informe del INDEC fue lapidario, porque 7 de cada 10 argentinos familias argentinas, tenían ingresos por menos, familias de 45.500 pesos, familias. Y 7 de cada 10 argentinos, personas, tenían ingresos por menos de 19.600 pesos. ¿Escucharon, no? Esto es dato oficial.
7 de cada 10 argentinos, al inicio de la pandemia y con todo este lío, ganaban menos de 19.600 pesos. Entonces, vos ahí tenés una situación donde evidentemente tenés una demanda muy restringida, a la cual a lo largo de esta pandemia se te sumó caída de empleo, deterioro de empleo, aproximadamente se perdieron 400.000 fuentes de trabajo, tuviste recorte salarial y tuviste recomposición en paritarias, en algunos casos nulo y en algunos casos con recorte, y además tuviste mucha pérdida de cuenta propista y monotributista. Digo, te hago un análisis somero del mercado, Claro. Sí. de cómo habría que analizarlo, y yo creo que esos datos de la economía son muy importantes para analizar el área de marketing y muchas veces se pierden. Para mí es muy importante el cruce de ver la sintonía fina en el actual contexto para poder desarrollar un plan de trazado operativo de abordaje de los mercados. Pero recordemos que es un momento para sembrar valor y cosecharlo en el futuro, y es un momento para intentar penetrar en el mercado en un contexto donde todos los números son negativos. Las ventas minoristas, de acuerdo a la CAME, caen 27,7% en el mes de agosto. Consumo masivo, que nosotros los medimos en 676 puntos de venta de todo el país, nos cae 5,2%. Y consumo masivo, ustedes saben que es alimentos, bebidas, artículos de limpieza y cuidado personal. Alimentos todavía nos da arriba. Cuidado personal todavía nos da arriba. Pero bebidas nos da muy abajo, 11%, y limpieza nos comienza a dar abajo. Y estamos hablando que eso lo consumen los 45 millones de argentinos, no estamos hablando de indumentario calzado. Claro. Lo cual, creo que el dato de la microeconomía hay que leerlo para, digamos, trazar un plan estratégico operativo en el actual contexto, ¿no? Ahora, cuando vos decís es momento de sembrar valor, que parece, estoy de acuerdo, justamente acá hay una pregunta de Alan Serra que dice, ¿estamos en un contexto de invertir en pauta publicitaria o bien es preferible ser más cautos? Porque parte de ese valor que vos podés sembrar es awareness en el cliente, pero eso me cuesta plata, ¿no? Generalmente ahí la lucha la vas a tener primero con administración y finanzas. Siempre administración y finanzas y marketing, esto es claro, están todos los manuales de marketing, son los grandes problemas para poder, vos tenés que convencer digamos, al área de administración y finanzas que claramente es un momento para invertir en pautas publicitarias. Yo pienso ahí que, digamos, hoy la comunicación de medios es muy, pero muy, muy grande, el arco, ¿no? Entonces, a ver, cuando yo arranqué en el medio de la pandemia con Ale Fantino a la tarde en América TV, que después cambió totalmente el formato, arrancamos con un formato de contexto de análisis de la pandemia y todo, y terminó en un formato de espectáculos, que es lo que una charla a la tarde, pero cuando arrancamos en aquel momento, vos tenías toda la gente en su casa, y tenías números de rating impresionantes. A nadie se le hubiese ocurrido invertir en ese momento, pero yo creo que ahí hubo un posicionamiento de pequeñas marcas que tuvieron pauta muy barata, porque nadie quería invertir, claro, y que de alguna manera tuvieron la oportunidad de su vida que no la tuvo nadie, ¿no? Yo creo que hay muchas, o sea, yo invertiría publicidad por oportunidad. Cuento una anécdota. Ayer hice una entrevista por mi Instagram Live, que es @DamianDiPase, para los que me quieran seguir, con un empresario de la aeronáutica, ¿no? Que es argentino, por ahí lo conocen, porque estuvo bastante en divulgación de medios, se llama Aeroset, y me contaba que el viernes, no me quiso decir con qué equipo, pero se le dio una oportunidad. Pues imagínense, chicos, una empresa de aeronáutica, la cotización del valor accionario de las aeronáuticas está por el piso, la mayoría está en convocatoria, muchas en convocatoria de acreedores. Tienen la menor capacidad de vuelo de la historia. ¿Y cómo un tipo que trabaja en una aeronáutica tiene obviamente una inversión de costo hundido, porque es pasional, lo cual eso lo descarto, porque es hoy el sponsor de Racing, porque es hincha de Racing, o sea, eso no tiene nada que ver, pero esa es, digamos, esa es una inversión publicitaria que hizo, es pasional, eso lo saco del análisis.
Pero ahora me meto en el análisis porque vos imaginate que una persona que va a invertir en un equipo de la Premier League inglesa, de primera división, es una jugada fuerte. Entonces ahí sí le hice una pregunta, le digo, pero pará, le digo, ¿a quién querés llegar? ¿Cómo querés llegar? ¿Y por qué ahí? Me dice, primero, es una oportunidad, porque el precio lo puse yo, y me lo pelearon y el precio lo puse yo. Si el mercado hoy te da oportunidades porque la pauta se te cayó y los niveles de ingreso, de acuerdo al sector, aparecen muchas oportunidades de este tipo. Entonces, invertir por oportunidad me parece una situación muy, muy importante. En el caso de él, vamos a saber mañana, porque no me lo quiso decir, en qué equipo de la Premier League va a invertir, ¿no? Se llama Aeroset la empresa. Okay. Pero digo, me parece que hay muchísimas oportunidades de inversión, porque también la estructura de medios está muy caída, muy caída. Sí. Y todos están fogoneando a un lugar donde yo creo, no digo que se sature, pero creo que también tiende a comoditizarse, que son redes sociales y hacer pauta en redes, etcétera. Y se están perdiendo parte de lo tradicional, y obviamente cada uno tiene que analizar también qué es lo que comunica su bien y su servicio, ¿no? Pero quiero decir que hay muchos sectores donde hoy están muy caídos y cuando tengan repuntes, uno podría estar negociando ya la pauta. O sea, ya podrías tener una oportunidad de estar presente en ese lugar para cuando vuelva al nivel de actividad. Porque así como se están vendiendo tickets aéreos para el 2021, uno podría estar negociando una pauta muy baja con un sector que hoy incluso está cerrado, pero teniendo una visión del más allá, que seguramente cuando retome la actividad va a ser muy costoso. Bueno, un poco es la estrategia que hizo este muchacho con Aeroset, ¿no? Perfecto. Bueno, ahí también entonces, de alguna forma le respondiste a Matías de Vicky, que pregunta, ¿cuál de las 4P del marketing crees que es más importante de gestionar en esta situación de crisis? Hablaste de una de las P, que hoy en día es C, que es comunicación de marketing, ¿no? Ya no es más promoción. ¿Se te ocurre también hablar de alguna de las otras más? Hablaste de producto también, en el sentido de, bueno, reformular productos eventualmente más baratos para poder llegar a ese consumidor que trata de no perder su poder adquisitivo, su poder de compra, o de hacerse de bienes y servicios que, si no los puede comprar en primeras marcas, en todo caso tratar de mantener el consumo con segundas o terceras. ¿Algo más le agregarías a esa pregunta de Matías? Sí, yo creo que dentro de lo que son las variables controlables de marketing, si bien, bueno, es verdad que las 4P casi no se analizan como 4P, yo hay una que la defiendo a muerte, que es el análisis de Wenger respecto al precio, ¿no? Y sobre todo si estás en el área de marketing. Que en definitiva no es el costo el que determina el precio, sino es el precio el que determina el costo. O sea, eso lo tenés que tener claro si estás en el área de marketing. Total. O sea, cómo yo cosecho valor en la diferenciación, incluso compitiendo en el mercado de liderazgo en costo. ¿Cuál va a ser el diferencial de mi producto para que yo pueda cosechar incluso precio en economía de escala, incluso en ese mercado? Respecto de el desarrollo de canales, me parece que también hay hoy una administración estratégica muy importante, porque en definitiva no todos los canales están a disposición. Tengo que generar nueva apertura de canales, tengo que invertir en mayor presencia en algún canal específico. Fíjense que hoy la venta en comercio electrónico crece más del 60-70%, categoría como tecnología o informática está creciendo al 116%, evidentemente hay un canal que está creciendo en forma superlativa, pero si están en consumo masivo, la venta hay un informe de Nielsen que muestra que la venta de hipermercados en consumo masivo por comercio electrónico creció 253% en el acumulado de la pandemia. Evidentemente los canales también, en el contexto de la pandemia, van modificándose. Cuando ves el desarrollo de los diferentes canales de comercialización, algo inédito, pero para mucho retail tradicional,
las redes sociales se han convertido en canales de venta. Y esto también lo estamos viendo. Antes era muy loco que uno esté vendiendo por redes sociales, pero ya no es el minorista tradicional solamente el que vende por redes sociales, ya es la propia marca el que vende la que vende por redes sociales, ya lo ha capturado como otro canal de comercialización. No, me parece que el marketplace, bueno, si ven los informes de Mercado Libre, consumo masivo creció 56% en el acumulado de la cuarentena. 56%, para que se den una idea, de acuerdo al último informe de gasto de hogares del INDEC, consumo masivo, es decir, alimentos y bebidas, representaba solamente en comercio electrónico el 2,6% de todas las compras de los argentinos. Por lo cual, evidentemente, acá hay, o sea, la palabra canales, volvamos a redefinirla. O sea, hay canales pre-pandemia y canales pandemia, y va a haber canales post-pandemia. Y eso está bueno que lo vayamos leyendo. ¿Cómo Por va a ser un ejemplo, canal de comercialización post-pandemia? por ejemplo, ¿qué se te ocurre? Un canal post pandemia. ¿Algo diferente? O vos decís, por ejemplo, todo lo que creció el comercio electrónico porque eventualmente la gente no podía ir a la tienda, entonces lo aprendió o a la fuerza lo compró a través del e-commerce, que parte de eso va a volver para atrás cuando la gente pueda volver a salir, o que esa tendencia se va a consolidar. Yo lo que digo es que en materia de servicios, vamos a dividir entre bienes y servicios. En materias de servicio, vamos a estar tan hartos de estar en este Zoom, de tan hartos de ver las pantallitas, de tan hartos de hacerse un cumpleaños, de tan harto de estar acá adentro, que lo diferencial va a ser ir al barcito a tomar la cerveza, lo diferencial va a ir a un centro de entretenimiento, lo diferencial va a ser volver a ir a un restaurante y tener otro aroma, lo diferencial va a ser la experiencia real. Porque esto ya se convirtió en un commodity. Lo que para nosotros esto hubiese sido hace 4 o 5 meses, decir, che, qué loco, vamos a hacer una charla en la Universidad de San Andrés por Zoom. Y cualquiera de ustedes dice, y me parece que estamos ingresando en un terreno desconocido. Estoy seguro, Néstor, que te hubiese dicho, ¿qué es Zoom? No tengo bajada la aplicación, te hubiesen dicho la mayoría. Entonces creo que en materias de servicios se va a ver un rebrote. Ahora, ojo, que la tecnología va a tener mucha incidencia. Para decirlo en términos sencillos, el código QR no va a desaparecer de la mesa de las sillas y bares cuando vayas al local. Las cartas ya fueron. La billetera digital no va a desaparecer. El efectivo obviamente va a seguir circulando porque tenemos una economía muy informal, pero obviamente esa herramienta va a quedar a disposición. No digo que vamos a estar en Londres, donde yo fui a un restaurante hace 4 años y la mesa era una pantalla touch donde yo pedía el menú. No digo que Argentina esté ni siquiera en condiciones, y yo lo experimenté hace 4 años. Pero sí digo que la tecnología va a tener mucha más presencia, que la experiencia de venta va a ser otra, de que el marketing va a tener que estar muy presente, de que vamos a tener mucha interrelación entre redes, punto de venta físico y experiencia en el local. Y si sos bienes, o sea, si comercializás bienes, evidentemente uno puede decir, bueno, todo va a pasar por el comercio electrónico. Sin embargo, no me imagino tampoco, me imagino que hay que pensarlo en términos sociológicos. Yo creo que alguien que se dedica al marketing tiene que estudiar mucha sociología, y lo digo en serio. Porque los análisis sociales y culturales determinan la demanda. Y en definitiva, la cultura son las expresiones, significados que vamos construyendo a lo largo del tiempo y se van incorporando en forma social, casi en forma de hábito a partir de pequeños actos. Esto está pasando en la pandemia. Y una persona del área de marketing tiene que estar leyendo eso. ¿Cómo es la cultura coronavirus y cómo es la cultura post-coronavirus? Ya se está formando. Ya se está formando. Vos tenés que estar leyendo esa situación. ¿Y por qué digo que tenés que hacer un análisis sociológico? Porque en definitiva, uno no puede dejar de pensar de que si pasamos de una economía al desplazamiento,
estamos yendo a una economía inmovilizada por las tecnologías digitales, en el cual el home office vino para quedarse. Evidentemente, si el home office vino para quedarse, y si yo en vez de ir a la Universidad de San Andrés, o ir a dar una charla en una universidad, parte va a ser ir a la universidad y parte hacerla en mi casa, evidentemente, si yo estoy en mi casa, ¿dónde va a estar mi consumo? ¿En tribunales o en la cercanía cercano a mi hogar? Evidentemente, vas a tener una proporción importante del mercado que desplazó su consumo de un lugar donde lo hacía habitualmente hacia un lugar donde ahora va a tener que adecuarse el mercado de la oferta para garantizar el aprovisionamiento en esa demanda que hoy se queda en su casa. Eso es un cambio muy, pero muy fuerte que ya hay que comenzar a pensar también, ¿no? Uh-huh. Vos en ese sentido pensás que, por ejemplo, el negocio de barrio va a, no solamente que ha reflorecido a partir de esta situación en la cual tenemos la posibilidad solamente de comprar en los alrededores, si lo queremos hacer físicamente, sino que esto va a permanecer. Sí, yo creo que el consumo de cercanía va a permanecer, no le pasa a Argentina, lean lo que está pasando también en otros lugares del mundo. Cuando uno venía, en ese libro El futuro del comercio minorista en Argentina, yo lo escribí en el año 2011. Y todavía no se había desarrollado el formato express de las grandes superficies comerciales, el formato pequeño. Pero ¿por qué el formato express fue al consumo de cercanía? Bueno, porque ya tenías un consumo más cercano al hogar, porque ya no había desplazamiento, o sea, ya no iba uno al hipermercado para estoquear, se consumía y reponía cercano al hogar en forma diaria o en forma periódica. Y evidentemente, el que inauguró ese sector fue el chino, no fue las grandes superficies. Las grandes superficies perdían mercado frente al chino y pusieron el Carrefour Express. Pensémoslos ahora diferente. ¿En qué situación estamos? Bueno, estamos en una situación donde reponemos en la cercanía, porque antes nos íbamos a laburar y ahora estamos cercanos al hogar. Incluso cambiamos, nosotros hicimos un estudio, que de hecho pasó por el gobierno nacional, porque la primera etapa de la cuarentena, cuando estaban analizando la franja horaria, nosotros le mostramos la franja horaria en las cuales salía el consumidor. Y nos mostraba que las compras, por ejemplo, en consumo masivo, se intensificaban después de las 6 de la tarde, cuando volvíamos del laburo, y ahora, ¿en qué horario se daban? De 11 a 13 horas la mayor carga horaria de consumo masivo. Cambió totalmente. Entonces también tenés que estar presentes en otros horarios. Lo mismo que, reitero, en ese consumo cercano al hogar, también ya se puede ver que las grandes cadenas de franquicias o las grandes cadenas comerciales intensificaron en herramientas de uso de entrega. Porque si bien las apps de envío crecieron muchísimo, yo ahora voy a decir el triple tech tecnológico de canales que hay que tener en cuenta, pero si bien las apps de envío crecieron rotundamente, también respecto de la composición precio, tienen un nivel de intervención muy grande, porque hoy la comisión de una de esas herramientas es del 20 al 25% de una operación, es enorme. Entonces, ¿qué hizo el retail? ¿Y qué hizo el comercio electrónico? En definitiva, puso a disposición del cliente herramientas para que el pedido sea directamente al lugar y tengan estructura. Si bien se puede tercerizar, también tengamos en cuenta que al haber mayor circulación, yo creo que el pick-up va a ser algo que va a llegar para quedarse. Doy un caso concreto. Día del Niño. Día del Niño fue el momento en el cual por primera vez casi te diría que la ciudad volvió a vivir en materia comercial. Las jugueterías pudieron volver a abrir, etc. Previo, el Día del Padre, la mayoría de las entregas fue por comercio electrónico y por app de envío. El Día del Niño, la mayoría de las entregas fueron pick-up con retiro del local. ¿Por qué? Y porque te ahorras 300 mangos de un envío. Y para una economía argentina tan precarizada, con restricción del ingreso, eso es importante porque en definitiva te estás ahorrando el viaje. Obviamente tiene un costo, que es el costo del tiempo del consumidor, pero está dispuesto a hacerlo. Hay muchos cambios, Néstor y chicos, para analizar. Sabés que, bueno, llevándote ahora cada vez un poco más a lo económico y cuestiones de coyuntura que preocupan, Lucas Vidal te pregunta si crees que la reforma tributaria que piensa el gobierno va a liberar la presión que tienen los comerciantes o van a terminar generando una mayor presión sobre estos. Dice, teniendo en cuenta que la recaudación impositiva ajustada por inflación cae y necesitan un mayor financiamiento.
Bueno, a ver, yo creo que si vos me decís cuáles son las reformas que deberíamos hacer, están claras que la reforma tributaria es una, está clara que en la negociación con el Fondo Monetario Internacional el grado de sostenibilidad de la deuda está marcada también en el tema de el gasto social que tiene este Estado. El gasto social se ha incrementado enorme. Dentro del gasto social está el tema previsional. Ujú. Ustedes miren el informe de una consultora australiana, se llama Melbourne Mercer, que muestra que dentro de 38 países medidos en el mundo, el país con menor sustentabilidad de su sistema previsional para el año 2050, el último es Tailandia, puesto número 38. El puesto 37 es Argentina. Evidentemente, la sostenibilidad del sistema previsional en Argentina, con los niveles de deuda que tiene, y aplazó justamente para muchos de los que están acá, con deuda del 2038, 2040, me sumo que vamos a querer jubilarnos en esos años, y bueno, vamos a ver qué pasa con el grado de sostenibilidad de esa deuda y cómo Argentina lo va a poder sobrellevar. Y después tenés el tema de la reforma laboral. Reforma laboral que la ley del teletrabajo genera muchos inconvenientes, pero yo creo que vamos hacia una situación donde Argentina, en materia de reformas, no está dispuesto a dar ese debate. No está dispuesto. Y a mí me preocupa mucho eso. ¿Por qué no está dispuesto a dar ese debate? Porque la reforma tributaria, por lo menos lo que se ha leído en términos de los primeros lineamientos, lo primero que surge es recaudar más. No es generar un horizonte, porque uno no puede pensar de que con un déficit fiscal del 8%, que es lo que va a terminar el gobierno este año, pensemos que va a poder bajar ganancia, de que va a poder generar el pacto fiscal nuevamente que intentó Macri, de reducción gradual de ingresos brutos, pero sí tiene que dar horizonte. Esa reforma, a ver, para que tomemos dimensión de dónde estamos. Argentina tocó fondo. Argentina cayó 24,3% en el mes de abril, es la peor caída de la historia de la economía argentina. Argentina va a caer 11% en su producto. Obviamente que tenemos que llevar, muchos dicen, bueno, en el año 2002 caímos 11%, sí, pero la situación macroeconómica es mucho más delicada ahora que en aquel momento, porque vos en aquel momento tenías un superávit comercial real, tenías una economía mundial que demandaba, estás en una recesión mundial, tenías una situación del tipo de cambio era más competitivo, no Los tenías precios de las retraso tarifario, commodities eran altísimos. los commodities eran altísimos, no tenías retraso tarifario. Vos venías con un stock de capital de los años 90, la situación es totalmente diferente, no la queramos comparar con el año 2002. Entonces, yo también estoy preocupado por qué pasa con un emprendedor. Un emprendedor en Argentina es emprender para fundirse. Porque una persona, cualquiera de ustedes que nos esté escuchando, no arranca compitiendo contra el mercado, arranca compitiendo contra el Estado. Entonces, para hacer marketing también encima tenés que tener esa variable, que en otras partes del mundo se incentiva al emprendedor. Bueno, acá arrancás como monotributista, los 2 días ya sos responsable inscripto, porque con un tope de mínimo no imponible de 2.700.000, cualquier emprendedor que le fue medianamente bien, está inmediatamente que supera esa fase. De ahí, plac, te empiezan a castigar, es un castigo emprender en Argentina, 35 ganancia, ingresos brutos, tasas municipales, tasas provinciales, estudio contable. Cuando en esa etapa del ciclo de vida de una empresa, vos lo que necesitas es que el Estado te desahogue la presión tributaria para que puedas reinvertir utilidades y tener mayor nivel de competitividad y productividad en el tiempo para garantizarte poder competir por el mercado. La competencia se tiene que dar contra el mercado y no en el mercado y no contra el Estado. Eso no sucede en Argentina. O sea, eso debería ser la reforma tributaria más importante. Eso lo digo yo en términos de si queremos garantizar realmente la generación de empleo. Y no tiene costos fiscales. Eso es dejar vivir al agente tributario. Porque en definitiva se te muere el agente económico cuando vos lo presionas. Se te muere la capacidad de generación de empresas futuras. Hay un dato interesante del Banco Mundial que muestra
cuántas empresas hay cada 1000 habitantes en diferentes economías del mundo. Ese informe del Banco Mundial muestra que, por ejemplo, en el caso de Australia, hay 88 empresas cada 1000 habitantes. 88 empresas cada 1000 habitantes. Empresas pymes, ¿no? Cuando lo ves, perdón, cada 100.000 habitantes son. Cuando lo ves en el caso de Chile son 48 empresas. Cuando ves México son 38 empresas. Cuando ves Brasil son 24 empresas cada 100.000 habitantes. En el caso de Argentina, hoy vamos a terminar con una post-pandemia de entre 14 y 18 empresas pymes por cada 100.000 habitantes. Quiere decir que tenemos muy poca densidad empresaria por la cantidad de habitantes que somos. Igual, hay que poner igual, tenemos más asistencia social. Por lo cual, el círculo virtuoso de una economía que pueda desarrollarse, que pueda garantizar fuente de trabajo, es generar las bases para que una persona que emprenda en Argentina, que genere una innovación en el mercado, que genere un nuevo bien y servicio, etcétera, además que exporte, que es lo que quiere el gobierno, tenga las herramientas básicas para poder emprender en forma sostenible, reinvirtiendo utilidades y teniendo la posibilidad de proyectar por lo menos a un medianito plazo en Argentina, que puede llegar a ser 5 años. En ese plazo, desgraciadamente, de 5 años en Argentina, de cada 5 emprendedores, 3 terminan fundiendo. Y no terminan fundiendo porque compitieron contra el mercado, compitieron contra el Estado. Uh-huh, uh-huh. Y hablábamos, incluso lo habíamos puesto en nuestras piezas de comunicación. Acá estamos charlando sobre las dificultades. También habíamos planteado que capaz que conversábamos sobre oportunidades también dentro de esta pospandemia. Algunas cosas vos ya dijiste. En general, ¿en qué otras cuestiones harías hincapié para pensar en oportunidades? Porque la verdad es que, visto el panorama, como vos lo estás describiendo, porque vos no lo creás, digamos, como lo estás describiendo, evidentemente uno puede decir, bueno, a ver, la mitad del vaso vacío es importantísima y que capaz que es más que la mitad. La otra mitad, o menos de la mitad, lo que sea de ese vaso un poquito lleno, ¿en qué cuestiones podemos estar fijándonos ahora? Cada vez estoy más convencido del prologuista de mi libro. Me está convenciendo. ¿De Claudio? Es Claudio Suchovicki. Y Claudio, y por ahí lo habrán escuchado ustedes, me dice, Damián, en las crisis no hay oportunidades. Crisis son crisis. Él dice eso, es verdad. Claro. Entonces, terminemos con el cuento ese, dice él, ¿no? Sí, sí. Basta de mentirnos. Claro. Yo hablo muy seguido con él y cada vez me está convenciendo más que crisis son crisis. Entonces, yo tratando de tensionar esa relación, digo, está bien, déjame leer la crisis. Déjame leer la crisis y ver qué oportunidad encuentro un resquicio para el medio de la crisis. Y tiene que aparecer alguna lectura que otro no hizo. Porque si pensamos que, digamos, que la crisis es una oportunidad como gran eslogan, bueno, en definitiva, hagamos todo, empecemos a producir más bienes y servicios, que todo va a estar garantizado para todo, y no es así. Porque correcto. Crisis son crisis. Claro. Ahora, lo que yo decía al comienzo de la charla, es decir, ojo, que la mayoría se pone, no reacciona ante la crisis, sino que se mantiene cauto y se mantiene parado. Yo creo que es un momento de leer pequeños espacios, pequeñas grietas que se pueden abrir de, no diría oportunidades, sino que diría de posibilidades. Mirá cómo te cambié la palabra. Me gusta mucho leer a Nietzsche, que es lo que no conoce Friedrich Nietzsche, un filósofo alemán, y decía, el lenguaje es el límite de nuestro mundo. No podemos decir más allá de lo que nuestro lenguaje, o expresar más allá de lo que el lenguaje puede llegar a comunicar, ¿no? Y yo digo, la palabra posibilidad. Ya con que te diga cuáles son las posibilidades, ya entramos en un terreno de poder pensarlo. Entonces me parece a mí que posibilidades
o factibilidad, tiene que ver con que siempre estés entrenando en la lectura del entorno. No la vas a encontrar si no estás entrenado en la lectura del entorno. Tenés que estar leyendo permanentemente, viendo, indagando, estudiando. Seguramente de esta charla, de esta conversación, porque esto es una retroalimentación permanente, habrán dicho, che, mirá lo que dijo Damián de este datito no lo tenía. Eso es estar leyendo en forma atenta. O viceversa, yo escuchar y decir, che, mirá lo que dijo esto, me quedó esto porque esto lo puedo Mirá lo que me enganchar, preguntaron. lo puedo enganchar con algún otra mirada, otro concepto que esté surgiendo de lectura. El que ve la posibilidad y se anticipa a los tiempos que vienen, encuentran una oportunidad en la crisis en la cual estamos. Te lo cerraría así para negociarlo con Claudio. Sí, no enemistarse con Sucho. ¿Sabés qué? En línea con lo que venís diciendo, hay una pregunta de Rocío Oria que me parece muy pertinente, muy interesante. No sé si vas a tener la respuesta, pero es interesante como pregunta. Ella pregunta, ¿quién pierde más con la crisis, la marca o el consumidor? Cuando uno pierde. Yo tenía a Enrique Meyer, que era un profe de la facultad que me encantaba. Entonces me decía, la marca te marca, ¿no? ¿Y qué pasa en un contexto de crisis? La marca es abordada por una cuestión de necesidad de incluso no poder satisfacer el deseo. ¿Y por qué se da eso? Porque en definitiva, cuando yo analizo el mercado de golosinas y está derrumbado, a todos nos gustaría comer un chocolate. Y la marca estaba presente, pero la necesidad supera el deseo de consumirlo. Y el deseo, en ese caso, es la restricción del ingreso, de que no me está dando para comprar eso impulsivo. Entonces, la marca quedó hecha pelota frente a esa situación, se vio vulnerada frente a la restricción del ingreso, porque el deseo se ve superado por la necesidad. Para el cliente o para el consumidor es una pérdida enorme. Pero tenemos que pensar que también tenemos que trabajar para que ese cliente que está dentro del conjunto evocado de marcas, yo sigo presente dentro de su cartera potencial de consumo, estar presente y visible para cuando su hoy necesidad pueda volver a transformarse en deseo cumplido, en deseos en la satisfacción de su deseo. Hay que seguir trabajando. Aquel que ve esa posibilidad en el actual contexto de crisis también tiene la oportunidad de recuperar ese deseo reprimido por parte del consumidor que desgraciadamente en el actual contexto tiene que ocuparse de la cuestión que tiene que ocuparse. A nadie se le ocurre hoy comprar unas zapatillas para jugar al fútbol cuando no puede hacer práctica deportiva. Pero a nadie se le ocurre, estando en una tienda deportiva, dejar de trabajar sobre el aspiracional de aquel que hace deporte. Claro. Entonces, digo, es deseo y seguramente. Ahora, evidentemente, hay muy pocas posibilidades hoy, ¿no? Que compren un botín de fútbol para ir a jugar al Babi con los amigos. Pero yo tengo que seguir trabajando para ver cómo reconvierto esa situación. Yo no tengo acá, mira, no lo tengo acá, pero una marca desarrolló un barbijo, por ejemplo, que era anfibio, y me lo dio para que yo se lo lleve al doctor Santamaría, si veía posibilidad de mercado, ¿no? Y era un barbijo deportivo con el cual vos podías comenzar a creer. No tuvo desarrollo, porque desde el punto de vista de la salud no podía hacerlo. Pero lo tienen en mi muro de Instagram. Fíjense el producto que, lo puedo decir la marca, fíjense el producto que desarrolló y un éxito que tuvo, se llama Reusch, que es marca para guantes. Ahí tienen un caso. ¿A quién le podés vender un guante de arquero? Fútbol cerrado, no te lo compran ni siquiera los arqueros que están en primera división. Es una marca alemana de guantes, es una de las más importantes, Reusch. Y lanza un producto al mercado para generar práctica deportiva en tu hogar, que es un elástico que va sobre tu
digamos, tu abdomen, tu panza, vos le pones una pelota y podés o practicar vóley, entrenándote haciendo vóley, o practicar fútbol. Incluso para los arqueros le han servido como práctica de entrenamiento. Bueno, ves que logró sustituir de alguna manera el concepto de marca deportiva en una práctica que no se puede hacer, que es guantes, pero puedo seguir haciendo. De hecho, yo me estoy entrenando con eso en mi casa, con ese producto. Okay. Me parece que, y a ver, vos fíjate, ¿a cuánto se les ocurrió desarrollar ese producto? Ninguno. Entonces ahí sí tenés un océano azul. ¿Se entiende, no? O sea, el tipo no dejó de pensar, y yo te puedo asegurar que el tipo me hizo un diagrama, me hizo un esquema, me lo mandó, mirá Damián, el público potencial es este, la gente que se quedó en su casa es este, y la realidad que estuvo pensando, y después hizo el barbijo anfibio y no tuvo posibilidad de salida. Pero en esa crisis donde hay oportunidades, el tipo pensó muchas posibilidades. En una la metió. Claro. Y tuvo mercado. Digo, me parece que sí hay que estar pensando y viendo eso. Y yo creo que él lo leyó a partir, él decía, yo no duermo, yo estoy pensando, estoy desarrollando, estoy tratando de interpretar a ese consumidor en el contexto de la pandemia. Por lo cual es un trabajo muy fuerte. Y a pesar del esfuerzo, lo quiero decir, no le voy a decir el porcentaje de venta porque me parece que es un dato privado ese. Pero imagínense que el porcentaje de ventas respecto de lo que puede llegar a ser el mercado que él se dedica, que es ropa deportiva y guantes, fue mínimo en relación a las pérdidas. Pero sí garantiza una presencia de marca, de alguna manera puede mantener una forma para financiar sus costos de estructura en el actual contexto, lo cual es bastante. Excelente, excelente. Sabes que ya para ir tratando de cerrar y agradeciéndote mucho tu presencia y charlar con nosotros, dentro de las preguntas hay algunas que por allí son como algún outlier, pero que si uno lo piensa mejor no lo es tanto, en el sentido de que de darse ciertas cuestiones eventualmente desencadenaría otras cosas que tienen que ver con todo lo que es la actividad. Y aquí, déjame encontrar dónde está la pregunta. Acá, es de Rocío también. Y pregunta si crees que este año las petroleras volverán a apostar en vaca muerta. A ver, primero que vaca muerta, la realidad que sigue muerta, porque los precios del petróleo no recuperaron valor como para obtener un nivel de inversión suficiente como para poder invertir en ese canal. Segundo, que la economía, la economía a nivel mundial está atravesando una recesión, por lo cual el nivel de consumo de energía en ese campo es muy bajo, y no creo que sea el actual contexto. De hecho, yo te voy a decir, Rocío, que ahí también hay una falta de, digamos, una situación que yo la veía, y uno siempre lo ve leyendo, intentando leer el diario del lunes, pero cuando Massa, Macri iban a Maca muerta y lo mostraban como el futuro de la Argentina, yo decía, el futuro de la Argentina no puede estar solamente en un producto o en un commodity. Y fíjate que pasaron ya 5 años de aquellos, no, 5 años de aquellos viajes donde prometían en campaña, y la realidad es que eso requiere mucho tiempo, mucha inversión, en un contexto donde encima tenés un sustituto, que es la energía renovable. Es decir, ¿puedo apostar a que el futuro de un país pueda llegar a ser ese? Y la verdad que prefiero de alguna manera, prefiero un poco ir a Dinamarca y ver los molinos de viento en el medio del mar Báltico. No sé si estamos en condiciones de hacer eso, pero cualquier sustituto que me dé mayor garantía de un ciclo de vida más largo en el tiempo va a ser mejor que pensar solamente que el éxito está ahí. Y de hecho, fíjense que Argentina no tiene los molinos de viento en el mar Báltico,
pero tiene mucha capacidad para generar energía renovable. Es decir, uno no puede apostar todos los huevos, digamos, a los mismos huevos en la misma canasta. Yo creo que Argentina en ese sentido sí diversificó y lo tiene que seguir haciendo porque tiene un potencial grande ahí con el territorio que tiene. Entonces me parece que, bueno, reitero, no están dadas las condiciones todavía y a mí me preocupa no solamente como dice Di Stefano, no me preocupa solamente la vaca muerta, sino que me preocupa la vaca viva. Bueno, ahora sí, la última, Damián, de Nicolás Rocco, dice, pregunta, ¿cómo imaginás el escenario de los importadores ante la dificultad de contar con divisas? ¿Imaginás un retorno en las restricciones o un incremento en los controles? ¿Crees que ayuda a fomentar la industria nacional en los productos donde exista sustitución? Vamos hacia un gran problema. La verdad que Argentina se va a quedar sin divisa en poco tiempo. O sea, las reservas netas del Banco Central de la República Argentina son muy, muy pocas. Ahí lo que sí en el caso de los yuanes, parte puede llegar a contabilizarse con reserva para intercambio de bienes pero solo con China. Solamente con China, exacto. Pero la realidad que el gobierno va hacia ese esquema de sustitución de importaciones, un esquema que viene fracasando en el tiempo. Argentina no logra desarrollar nunca una matriz desarrollista. Yo soy un desarrollista frustrado, un desarrollista de aquel que leyó a lo que fue fuerte lector y fuerte... estudié mucho todo lo que fue la época de Frondizi y Frigerio, pero no soy un desarrollista local solamente. Estudié el desarrollismo en otros países del mundo donde funcionó perfectamente y acá no funciona. Si les interesa el desarrollismo, un economista desarrollista muy importante, Ha-Joon Chang, es un economista coreano. Yo tuve la oportunidad de ir a Finlandia a estudiar para mi libro de Economía Pyme y para que entiendan qué es un desarrollismo y tiene mucho que ver con la sustitución de importaciones, tienen que ver con una matriz de sector público, sector privado, en el tiempo, sostenible, con incentivos, pero no los incentivos truchos que hacemos nosotros acá, que decimos, vamos a garantizar con financiamiento a tal sector durante tanto tiempo a X tasa. No es eso. Porque en definitiva, lo que termina sucediendo con eso, para todo el sector, es que termina el capitalismo amigo, le digo al sector que es amigo mío, entonces este va a tener garantizado el crédito y este no lo tiene. Cuento otro caso, un tipo que es un empresario que no tiene cero contacto con la política y me dice, bueno, yo compito contra el gobernador de una provincia que el tipo tiene financiamiento público desde su empresa, que es de la esposa todos los años a baja tasa. Entonces se puede competir, se puede desarrollar un país donde, reitero, el mercado compite contra el clientelismo político empresario. Cuando sale en esta línea de crédito no se puede. Entonces digo, ¿por qué cito a Finlandia? Porque en el año 1917, Finlandia todavía estaba dominada por Rusia. Y estaba el zar Alejandro todavía, antes que lo liquiden al zar. Pero venía de 250 años de dominación sueca, 250 años de dominación del Reino de Suecia. Cuando ellos se liberan, Finlandia se libera de Rusia, se encontraron con que solamente tenían un solo recurso, que era bosques. Entonces ellos empiezan a vender madera. Entonces dicen, che, pero si tenemos la madera, ¿por qué no empezamos a fabricar sierras? Y sierra manual. Pero ¿por qué si no hacemos sierra manual no empezamos a hacer la mecánica? ¿Y por qué si no hacemos madera no nos vamos vinculando con la industria del papel? ¿Y por qué si no estamos en la industria del papel nos vinculamos con la industria de la química? ¿Y por qué si no estamos en la industria de la química no nos vinculamos en la industria farmacéutica? ¿Y por qué si no estamos en la industria farmacéutica nos vinculamos en la biotecnología? Resultado, Argentina en 1917 estaba entre las 10 potencias del mundo, hoy se cae de las 100 a las 140, de acuerdo al indicador que mire. Finlandia está entre las
10 potencias más importantes del mundo, Argentina tiene un PBI per cápita de $10.000, Finlandia de 55.000. Eso es el desarrollismo. Como yo eslabono diferentes sectores de la economía que agreguen valor en el tiempo, que agreguen valor agregado con economía del conocimiento, con capital humano, con ustedes que están en la universidad. Entonces yo ahí veía otra pregunta. ¿Nos tenemos que ir del país? Es lamentable esa pregunta. Es lamentable esa pregunta. ¿Saben por qué, chicos, es lamentable esa pregunta? Porque no entiendan que acá, cuando vos te vas del país, no solamente está el capital económico, está el capital humano, el capital social, el capital cultural. Hay muchos capitales que se pierden. No solamente uno va en búsqueda del capital económico. Y evidentemente, muchos de esos capitales también es real que se van perdiendo porque el Estado los va destruyendo. Porque si vos tenés capital social, no tenés seguridad para poder disfrutarlo de otra manera. Si vos tenés capital humano, no tenés la posibilidad de disfrutarlo de la misma manera porque no tenés un Estado que garantice cuestiones como la salud y la educación. Si vos tenés capital cultural, hoy tenés una situación donde Argentina, si vivís en la ciudad de Buenos Aires, tenés un beneficio enorme respecto de Formosa, respecto del Chaco. Entonces digo, a mí me parece que irse no es sencillo, que necesitamos acá, pero también entiendo que el ADN argentino ya viene arraigado por generaciones y generaciones de muchos de ustedes que estudian, que ya se la contaron. Y yo no sé si muchos de ustedes la quieren volver a vivir y por eso piensan en una salida a este país. Reitero, me parece que Argentina los necesita y usted tiene una potencialidad que es escasa, que es el capital intelectual y el capital del conocimiento, que es el futuro. Y el área de marketing tiene mucho futuro, muchísimo futuro, porque los mercados se van a seguir desarrollando, porque claramente hay que tener en cuenta dónde vas a estar vinculado para el desarrollo de ese mercado, qué bien y servicio vas a estar especializándote o qué expertise vas a ir adquiriendo en el tiempo, pero la realidad que Argentina también tiene muchas oportunidades, ya no posibilidades, en ese campo también, ¿no? Excelente, me parece que es un muy buen cierre, esperanzador a pesar de todos los, digamos, los recovecos que recorrimos y que no necesariamente todos nos generan un buen sabor de boca, como dicen los españoles, pero en todo caso, sí, quedarnos con esto último como la cuestión más importante y que nos genere impulso para continuar todos los días. Muchas gracias, Damián. Fue muy interesante y muy generoso de tu parte el haber estado hoy con nosotros compartiendo con la comunidad de marketing y comunicación de San Andrés tus reflexiones y tus conocimientos y comentarios. Muy interesante como siempre. Bueno, gracias Néstor, gracias a todos por haber estado tanto tiempo. Los que me quieran seguir mi Instagram es @damiendipase, si no mi Twitter @dipase4, siempre publico ahí contenidos. Los que quieran conseguir el ejemplar de Economía de a pie, se meten en la plataforma de Udeva en formato digital o en formato papel y en cupón de descuento pongan Conferencia de Economía, que es lo que me dio la editorial para este evento, y ponen Conferencia de Economía como contraseña y tienen 20% de descuento y se lo llevan a su casa. Perfecto. Conferencia de Economía, entonces, es el cupón de descuento. Yo lo hice el día que lo lanzaste, cuando estuvimos en tu evento de lanzamiento, que también fue por Zoom, para no ser distintos. Y quiero decir que durante la conferencia yo lo compré en formato electrónico, porque vivo alejado de la capital, y fue rapidísimo. Así que Eudeva tiene en ese sentido muy buena plataforma. Muchas gracias, Damián, nuevamente por haber estado. Y gracias a todos por haber participado de este nuevo evento que llamamos Real Marketing en San Andrés. Hoy tratando de conectar el marketing con la vida real, con el mundo real, con lo que nos está pasando y nos va a pasar. Quédense atentos a todos los eventos que ofrece la universidad, ya no solamente
dentro de la maestría en marketing, sino de las otras carreras de grado y de posgrado de la Escuela de Negocios y de las otras escuelas y departamentos de la universidad. Así que bueno, muchas gracias a todos, nuevamente muchas gracias Damián y hasta una próxima edición. Un placer, gracias a todos, gracias por los comentarios. Chau, chau. Gracias.